cuento desde acá. Le acabo de decir al diputado Ilavaca, que es el... Después nos quejamos de que el país vaya mal, de que haya problemas, pero elegimos a gente como esta. Gente como esta está en el Congreso haciendo leyes. No se puede esperar mucho más de esto. O sea, ¿qué leyes podemos esperar si tenemos a esta señora que no entiende un carajo de economía, no entiende pero una mierda de economía, pero está haciendo leyes que tienen que ver con la economía? Entonces, ¿qué podría salir bien, verdad? La persona que por el llamado pacto administrativo, la gente ya se está más o menos familiarizada, quiere ser presidente de la Comisión de Constitución, donde se tramitan los retiros. Si el diputado Ilavaca quiere ser presidente de la Comisión de Constitución, que se comprometa públicamente a poner en tabla los retiros. Él los ha votado todos a favor, hay que reconocerlo. Si no, no va a ser presidente y soy el voto dirimente. Ahí está, Pamela Giles junto a nosotros, arrancamos sin filtro. Euge, tenemos de todo. A ver, Connie, ¿quieres decir algo? A ver. Me gustaría hacer un punto a propósito de lo que dice Pamela del tema de los retiros y por sobre todo de Rosana Costa. Yo estoy leyendo al menos las declaraciones de Rosana Costa y nos dijo que estaba todo perfecto. Ella dijo, nuestra economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año, me ha avanzado bastante en lo que a ella le corresponde, que es la resolución de los desequilibrios macroeconómicos, la inflación se ha reducido, que es lo que le corresponde de hecho al Banco Central. La inflación alcanzó un pic de 14,1% el año 2022 y cerramos el 2022 con un 12% de inflación. Y eso fue directa relación con el tema de los retiros, que se plantearon populistamente, se dijo que eso iba a generar inflación y generó inflación. El Banco Central, a diferencia de lo que señala el gobierno, que es casi que gracias a ellos que se controla la inflación, el Banco Central al menos ha logrado hacer eso. ¿Eso significa que está bien? ¿Que estamos fantásticos? Por supuesto que no. Tenemos un gobierno y un ministro de Hacienda que está celebrando porque crecimos un 0%, porque no decrecimos. Entonces, hoy día, evidentemente que las expectativas, de hecho, economistas serios como Klaus Schmidt-Hebel, por ejemplo, ha dicho, ya mira, Marcel, hasta esta declaración, porque nadie puede decir que crecer un 0% está bien. Pero echarle la culpa a uno de los pocos órganos o instituciones que al menos todavía sigue estando con cierto grado de credibilidad y de estabilidad como el Banco Central, y particularmente a mí me tocó trabajar con ella, una profesional de excelencia como Rosana Costa, desde mi punto de vista creo que no solamente es populista, sino que además bastante injusto. Euge, te quiero pedir un favor, me gustaría, sí, voy con la abuela, voy contigo, pero me gustaría poner en el wall, no sé si puedes encontrar la noticia. Hoy día había un diputado que estaba, Enrique Lee, ¿no? Que el séptimo retiro. Me gustaría que lo pusieras en el wall el séptimo retiro, quiero ir con la abuela ahora y quiero meterme en materia económica. Sí. Bueno, yo le tengo que contestar a Connie. Primero, sorprendente y curioso que cuando aparentemente hay un consenso aquí en que está la cagada y que está la cagada en materia económica, ella curiosamente señale que no está la cagada, ¿ya? Qué bueno saber que ella apoya al gobierno de Boric y que encuentra que hemos progresado. Dije todo lo contrario. Y que es un órgano del Estado. Lo que ha dicho la señora Costa en detalle, con su solerita de Carolina Herrera puesta, y con sus 27 o 13 o no sé cuántos millones que gana al mes. 15, me confirman, 15. Que la economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año, efectivamente, y agrega la señora Costa, con sus 27 o 13 millones o lo que sea, y su solerita. En este escenario, en un contexto de demanda interna acotada, la política monetaria tiene mejor capacidad de acomodarse adecuadamente. Y la señora Costa está con un dólar al alza imparable, ya que es de su responsabilidad, y no dice nada respecto de la responsabilidad que tiene ella y que tiene Marcel previamente respecto de la política de tasas. Aquí, si vamos a entrar a hablar, hablemos en serio. En una parte importantísima el problema inflacionario que tenemos, lo tenemos porque al señor Marcel se le ocurrió, a propósito de los retiros, emitir dinero. ¿Qué es la inflación? Más dinero en el mercado. ¿Qué hizo Marcel? Él, sin que nadie se lo pidiera, por lo menos que sepamos, capaz que aparece ahora un WhatsApp. Puede que tengamos un WhatsApp en los próximos días y descubramos quién se lo pidió, pero aparentemente él por iniciativa propia dijo, voy a ayudar a mis amiguitas AFPs que no tienen efectivo y voy a imprimir toda esta plata y la voy a tirar al mercado. Eso estando como presidente del Banco Central. Eso fue lo que produjo... Eso fue lo que produjo inflación en este país. Y luego el manejo... Falso. Te voy a explicar.
La inflación es un fenómeno monetario que se genera cuando hay un exceso de liquidez, ¿verdad? O sea, tú inyectas una cantidad grande de dinero en el mercado, eso hace que tú tengas más dinero para la misma cantidad de bienes y servicios, porque como lo inyectaste de forma rápida, eso no va acompañado con una mayor productividad de las empresas. Entonces, eso genera que el dinero tenga menos valor, porque vas a comprar exactamente la misma cantidad de bienes y servicios, básicamente. Entonces, ¿qué está diciendo ella? Ella está diciendo que para el tema de los retiros, efectivamente, las AFP no tenían la plata así, ¿verdad? No era como que la AFP tenía la plata en una cuenta y tú decías, ya, tengo 5 millones, entonces voy a sacar 5 millones, y la AFP va a la cuenta, saca 5 millones y te los pasa. Las AFP tienen el dinero invertido en inversiones muchas veces de muy largo plazo, por ejemplo, en crédito hipotecario. Entonces, es imposible que la AFP pudiera ir a buscar esa plata, liquidarlo en el mercado rápidamente y que eso no tuviera un perjuicio. Si hubiesen hecho eso, tú hubieses visto tu cuenta de AFP y hubieses visto, tengo 5 millones, y cuando pinchan los 5 millones, la AFP tiene que salir a liquidar ese papel financiero, y como tiene que liquidarlo rápido, y era algo que estaba pensado para el largo plazo, va a perder valor. Entonces, en vez de 5, hubiese tenido 2. Lo que hizo el Banco Central, y en ese momento Marcel lo hizo bien, fue, emitir dinero y luego hacer la transacción para darle tiempo a la AFP que hiciera la transacción bien hecha y después reponer ese dinero que se había emitido. Y acá siempre se dice que la emisión es lo que genera la inflación. Y no es tan así. Si tú emites $1.000 millones y esos 1.000 millones los pones en una bóveda, no generas inflación. Tú generas inflación cuando esos $1.000 millones los metes en el mercado. Eso es lo que hace que haya más circulante. Pero ella lo que está diciendo es que si las AFP hubiesen puesto el dinero desde las arcas, yo creo que ella cree que la AFP tiene el dinero en un arca, hubiesen puesto esos mismos $50.000 millones en la economía, pero de la plata de la AFP y no de la emisión, eso no hubiese generado la inflación. Y es una estupidez. Se hubiese generado exactamente la misma inflación si es que la ponía el Banco Central o si la ponía la AFP, porque son $50.000 millones más en el mercado. No tiene nada que ver con quién la pone, tiene que ver con que esté el dinero en el mercado. Entonces, acá donde tenemos un tremendo problema, porque tenemos gente como esta haciendo leyes. Entonces ellos en su mente dicen, bueno, ¿cómo gano votos? Y se mandan leyes como esta y hacen corneta a la economía. Hacen corneta a la economía de las personas, que parecen números macro, y después cuando vaya a comprar el litro de aceite vale el doble. Yo creo que estamos en el horno, estamos en el peor de los mundos. Tenemos una clase política, debe ser de las peores de la historia. Que esta señora esté haciendo leyes en el Congreso es una vergüenza, y al final es como que tenemos los políticos que nos merecemos, no tenemos más. Que ha hecho tu amiguita Costa. No es mi amiguita, pero me tocó trabajar con ella, la admiro bastante. Una muy buena impresión. Tu amiguita Costa lo que ha hecho es una política de tasas, ¿ya? Que lo que hace es aumentar la pobreza, porque lo que hace es impedir con esa política de tasas, que es una política, es subjetiva, ella puede hacerlo o no puede hacerlo. Esta idea que tienen ustedes los mercadistas de que las tasas se manejan solas, ellos lo que han hecho es aplicar una política. Lo que le está diciendo la otra chica tiene toda la razón, es un consejo, ¿ya? Que toma la decisión de la política monetaria. No es que lo tome Roxana Costa hoy o lo haya tomado Marcel cuando era el presidente del Banco Central. Es un consejo y se basa en aspectos técnicos. Entonces, cuando tú, Pamela Giles, promueves esta locura, esta estupidez de los retiros, obligas a una política monetaria que sea responsable a subir la tasa, porque al subir la tasa va a haber menos créditos, va a haber menos dinero circulando, va a haber menos negocios haciéndose. Efectivamente, lamentablemente genera un efecto contrario en la economía, se contrae la economía y eso hace que el circulante empiece a bajar porque te empezáis a gastar lo que ya habíais sacado, entonces ese exceso de circulante empieza a bajar y con el tiempo baja la inflación. Es lo que está haciendo Argentina ahora. Argentina está haciendo un ajuste muy fuerte porque durante décadas imprimían, entonces tenían un exceso de circulante cada vez mayor.
Y lo que se hizo en el Banco Central fue eso. Pero no es culpa del Banco Central haber aumentado la tasa, es culpa tuya. Es culpa tuya que lo que hiciste fue promover de forma estúpida e ignorante retiros de fondos de pensiones. Cuando todo el mundo te dijo, esto va a generar inflación, esto va a generar inflación, esto va a generar inflación, pero los descerebrados van de cabeza. No, esto no, aquí no. Aquí no aplican esas normas, porque no, en Chile no, eso no existe. Es como el socialismo. El socialismo, todo el mundo te dice, no funciona. ¿Qué hacemos nosotros? Elegimos a Boric, socialista. Es lo mismo, hay ideas muy, muy similares, ¿verdad? El socialismo, el Frente Amplio, el comunismo, son primos hermanos, digamos. Entonces, ahora sí que va a funcionar. Es bastante lamentable. De tasas altísimas y no rebajarlas al nivel que debieran haberlo hecho. Por lo tanto, la señora Costa, tu amiga Costa, la señora que gana no sé cuánta plata, esa señora que encuentra que en economía estamos avanzando, está o mintiendo o está demente. Una de dos. Gonzalo, ¿me permite? Es que se han dicho cosas realmente increíbles en materia económica aquí. El Banco Central, su primera función es controlar la inflación. Mantenerla a un 3% anual. Esa es la política monetaria. Hay una política fiscal. ¿Y la controló? Pero por supuesto, si bajamos del 14 y hoy día estamos a una tasa cercana a la meta que es un 3%. Otro que apoya las políticas de Marcel No, y de a ver, yo no apoyo el panel de allá aprueba la política económica del gobierno. Pero no es la política del gobierno, es una política internacional, económica normal. Cualquier país normal, claro, porque países como Argentina son excepciones, pero cualquier país normal hace exactamente lo mismo. Te sube la inflación, suben la tasa para bajar la inflación. Es como lo más obvio, lo más normal del mundo. No es un tema de Marcel o de este gobierno. Y además el Banco Central es autónomo, no tiene nada que ver con el gobierno. El Banco Central toma sus decisiones en función del Consejo, justamente, que tiene el Banco Central, que es autónomo, que no tiene nada que ver con Boric, que no tiene nada que ver con el gobierno. Es autónomo y toma sus decisiones en función de criterios técnicos, no políticos. Entonces lo que está diciendo es una reverenda estupidez. Versus política monetaria. Pamela Giles, creo que usted cuando se jubile no tenga ni un peso para jubilarse. Este es porque un está notición. incentivando el retiro. La derecha, y pero qué Pamela, bueno que se pone está inventando algo la que no hemos derecha dicho, pues. apoya la política económica de Marcel, ¿Cómo se la te encuentra ocurre? ¿Cómo se te fantástica ocurre? y la está defendiendo acá. Pero estamos Eso es mintiendo. saber diferenciar política Qué bueno que fiscal con política transparentemos. monetaria. Yo quería solamente... Ordenemos un poquito, Déjeme me terminar, encanta por este favor. tema, me Esto encanta este tema, comprueba pero que la necesito política económica ordenar sin filtros, por de favor, muchacho. Marcel A ver. y de Yo quiero Boric terminar, es de Gonzalo, porque me diste la derecha. palabra y no me dejaste expresarme. Ya, Checho, a ver. Yo No, lo que pórtese estoy bien, por favor, si no diciendo va a tener que que me pedir que lo parece marginen. súper irresponsable por parte de Pamela Giles, a la cual le tengo gran respeto, decir que es bueno que saquemos todos los fondos de pensiones. Y el problema es que no fue el estallido, que eran las pensiones bajas y todo, y quemamos el país entero justamente por las pensiones bajas. ¿Con qué plata va a pensionar la gente si retiran todos los fondos? Esa es una pregunta que yo le hago. Y que ella quiera negar que el retiro de los fondos fue uno de los elementos que provocó la gran inflación que tuvimos en Chile, es no entender nada de economía. Con todo respeto, Pamela, te quiero mucho, pero quiere decir que no entiendes nada de Pancho economía. Rego, Pancho Rego. Mira, yo no voy a hablar de la señora Rosana Costa, porque creo que la gente ni siquiera sabe quién es Rosana Costa, presidenta del Banco Central. Pero sí les quiero hablar de inflación porque es lo que vive la gente más pobre en este país. Todos la vivimos. No, pero a ti te duele menos, Gonzalo, y a mí me duele menos la inflación que a una persona que hoy día gana el sueldo mínimo. Absolutamente. Bueno, claro, eso es lo otro. Cuando se promueve este tipo de políticas, lo que se hace de forma muy populista es afectar justamente a las personas más pobres, como dije antes. Las personas que hay muchas personas que ni siquiera van a poder sacar dinero de un posible retiro porque no tienen plata en la cuenta, y esas personas van a sufrir igual los efectos de la inflación. Y para colmo, esas personas que tienen menos ingresos, esas personas destinan mucho más dinero, mucha más parte de su ingreso a cosas como, por ejemplo, la comida, que una persona más rica. Una persona rica, por ejemplo, que gana 10 millones, gasta una parte de su sueldo en las cosas básicas, comida, no sé qué, y después tiene otros ítems, ocio, ahorros, inversiones, otro tipo de ítems dentro de lo que es su presupuesto. Una persona pobre, en realidad
No, casi no. Todo lo que gana se lo gasta, evidentemente, en poder sobrevivir. Y esa persona, el porcentaje de lo que gasta en cosas como la comida es gigantesco. Y esas personas van a haber incrementado en un gran porcentaje las cosas básicas, como el pan, como la leche, como la comida misma, o sea, imagínate comer carne, ese tipo de cosas. Este tipo de políticos, estos son el cáncer que tenemos metido en este país. Y por este tipo de políticos es que no avanzamos en América Latina. Porque olvídate que en los parlamentos europeos te vas a encontrar con gente como esta. O sea, gente que promueve cosas que todo el mundo entiende, que son de lógica común, que son perjudiciales para todas las personas, pero lo promueven igual. Porque solo están pensando en la próxima elección. Y olvídate que esta señora, cuando el próximo año, cuando tengamos elecciones, lo que va a estar es, vote por mí, porque yo voy a impulsar nuevos retiros de fondos de pensiones. Es su único tema. Es increíble. El costo de la vida de él es más alto en la medida en que su dinero tiene menos poder adquisitivo. Súper simple. Ya no compra los mismos kilos de tomate en la feria. Eso se produce por la inflación. Y la inflación se generó en este país gracias a medidas populistas que impulsaron ciertos diputados de izquierda. Económica de que lo que querían... Boris. Solo falta Mara. Por favor, súmense todos de frentón. Pamela, si esto es bien simple. Vamos arriba a la derecha con la política de derecha. La realidad de chileno es que hoy en día el costo de la vida es más caro. Pame, no me deje la Fox. Deje que Pancho Rego termine, por favor. Yo creo que hay políticos que efectivamente hicieron de los retiros una campaña de carácter populista porque no se preocuparon de la necesidad de la gente más pobre. En la medida en que alguien impulsa un retiro, lo que está diciendo es metámosle más plata a la economía. Es que no, cuando le metimos 50.000, o sea, los retiros, no me vas a perdonar. Los retiros los votaron porque no estoy dispuesto a que se haga populista 133 diputados de todos los sectores, incluida la bancada de Renovación Nacional. Correcto, en eso tiene toda la razón. Los retiros fueron votados por parlamentarios de todos los partidos. Todos los partidos. Aquí la derecha tiene casi tanta culpa como la izquierda. Si bien la izquierda abusó del tema, ¿verdad? Porque básicamente presionaron a Piñera entre el estallido social y la pandemia, se produjo esta especie de anomia constitucional en donde la Constitución daba lo mismo, porque los retiros eran inconstitucionales, había que estar presentando constantemente reformas constitucionales para poder impulsar los retiros, y presionaban de forma muy populista con la gente en la calle, manifestándose y con todo el descontento social que había, y en el fondo estaban presionando de forma muy, muy grosera para que el gobierno diera más cosas. El gobierno Piñera sacaba un bono y la izquierda salía todo, Boric, la Vallejo y la Cariola y esta otra y todo. Es una vergüenza el bono del gobierno porque la familia no vive con esa plata y no sé qué. Entonces, bueno, el gobierno tenía que salir a dar un bono más grande. Y después tenía que dar el IFE. El IFE, o sea, las personas en la casa cobrando por nada, ¿verdad? Que en algún momento a lo mejor se justificó porque estaba la pandemia. Entonces el Estado básicamente te está devolviendo los impuestos que te cobran. Eso está bien. En ese momento estuvo bien. Pero después se extendió un montón de tiempo. Y cada vez que el gobierno quería como decir, ya, vamos a volver a trabajar, salían estos buenos de nuevo. El gobierno indolente, malditos hijos de puta que nos quieren pobres y no entienden a las familias humildes. Y entonces presionaban al gobierno. Pero lo que dice Pamela Giles tiene toda razón. La derecha sucumbió a esas presiones. La derechita cobarde que le dicen. Sucumbió a esas presiones. Entonces, sin ningún criterio, los políticos de derecha se empezaron a sumar a este barquito de decir, no, sí, porque la gente más humilde necesita los retiros, entonces yo voy a votar a favor. Importándole 3 hectáreas de corneta lo que iba a pasar después con la inflación y todo lo que pasó después. Y después, todos se lavan las manos. Esto es fantástico. Acá nadie tuvo la culpa, la inflación llegó a un 14%, la economía se hizo pico, y acá, como si nada. Nadie paga nada, no hay responsabilidad de nadie tiene la culpa. No, todo bien. Son increíbles los políticos, de verdad que son lo máximo. O sea, los huevones hacen cualquier cagada, dejan la zorra. Bueno, fue el otro de allá, no, yo no fui, yo no voté, no me acuerdo cómo voté. Increíble, es fantástico esta hueá.
completa. Muteame un poquito La esto. bancada de Así de Renovación simple. Nacional completa. Tírame la pluma, muteame un poquito. Quedó la Fox. Lo que estaba pidiendo es que esto se mantuviera con calma, con respeto, pero necesito enfriar un poquito, muchachos. A ver, estás en Sin Filtro, temporada número 4. Estamos a jueves y veníamos muy bien, pero se calentó esto mal. Esto se está calentando mal. A ver. ¿Puedo terminar? Sí, sí, sí. No se puede. Termina, a ver, Es que esto es importante. termina Pancho y voy con Pamela. Termina Perfecto. Pancho y voy con Pamela. La inflación lo que hace es afectarle el bolsillo a la gente más pobre de este país. Y todo político que ha impulsado una medida, como por ejemplo los retiros, de meterle 50.000 millones de dólares a la economía, es porque se ha pasado, discúlpame, por la raja a los más pobres de este país. Porque esa gente, en la medida en que hay más plata circulando, le sube el costo de los productos porque al haber menos oferta la demanda aumenta. Y es más cara la demanda, es más caro comprar productos. ¿Quién pudo retirar más plata de la AFP? La clase media, media alta. ¿Quién no retiró un puto peso? Los más pobres de este país. ¿A quién te cagaste en el momento que impulsaste los retiros? A los más pobres. Y hoy día lo están viendo. Medidas populistas que se impulsan, como por ejemplo los retiros, lo único que hacen es ganar un par de votitos gratis para poder llegar a quizás qué cargo político a través de reírse y burlarse de la gente más pobre. Yo estoy del lado de aquellos que sufren hoy en día. Y las políticas de retiro son políticas populistas que te dan a ti que en la feria ya no puedes comprar la misma cantidad de plata, o sea, la misma cantidad de verduras que comprabas antes. ¿Por qué? Porque los que tienen más plata pueden sacar más plata. Pamela Seamos Giles. Dos. Recordemos que Boric, cuando era diputado, el weón salía a decir Piñera, maldito opresor, necesitamos los retiros para la gente humilde, yo estoy a favor de los retiros, no sé qué. Después salió presidente y cuando le fueron a pedir, bueno, ahora dame retiro si tú estabas a favor de esta política. Y salió, bueno, no, es que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es que son la cagazo, weón. O sea, el weón literalmente usó el mismo discurso que le decían a él, que le decían, oye, eso es pan para hoy y hambre para mañana, y el weón decía, no, porque la gente trabajadora necesita esa plata. Y el mismo discurso lo usó ahora que es presidente, que le dice, no, y lo retiro, no, pan para hoy, hambre para mañana, eso no se puede. 2.430.000 y algo personas hicieron retiros de fondos previsionales. Sí. La bancada completa de Renovación Nacional a la que pertenece nuestro querido Pancho Rego Populista. votó a favor de esos 3 retiros. Supongo yo que ellos habrán tenido una reflexión, quizás algunos de ellos populistas, quizás otros no lo sé, lo desconozco. Ustedes saben que ese no es mi problema porque yo soy una populista asumida y fuera del closet, no tengo problema. Y lo que estoy diciendo simplemente es que la gente concreta de la vida misma, que ve que está la Fox, que ve que hay una situación económica gravísima, que los 2 problemas fundamentales para los chilenos son el problema de seguridad pública, que es un problema de vida o muerte, digamos, de llegar vivo a la casa en la noche, y el problema de cómo comer, y que ese problema se va a profundizar dada la estupenda política económica del señor Marcel, señor Boric. No, crack, es por culpa tuya. No es por culpa de, bueno, ya dice Boric y Marcel, pero en realidad se refiere a la política de tasa del Banco Central. No es culpa de ellos, es culpa tuya. Tú impulsaste esta política de mierda. Tú le dijiste a la gente que sacara la plata de las pensiones, que era para las pensiones, para que se la gastara. Habrá gente que se la gastó bien y hay gente que se la gastó en televisores, o en viaje. Tú hiciste eso, tu culpa. No es culpa del weón que vino después a arreglar la zorra que dejaste. ¿Cómo no vas a entender? Es algo tan básico. Echarle la culpa al Banco Central de subir la tasa porque la inflación está disparada por culpa tuya es ya el colmo del carajismo. Y la excelente actuación de la amiga, de la colega aquí, la señora Costa, con la cosita, en fin, ella, esa señora, ¿ya? Esa señora que se porta tan bien, gracias a lo que ellos han hecho, la gente va a llegar al próximo mes, a julio, a fines de año, con niveles de hambre. Esa es la proyección concreta. Lo que no ve la señora Costa, lo que no ve el señor Marcel.
12 millones de personas que yo imagino que tienen derecho a decidir respecto de sí mismos y respecto particularmente de su plata, ¿ya? Con mi platita no. Bueno, en este punto estoy relativamente de acuerdo con ella, porque yo sí considero que la plata que está en la AFP es de propiedad de las personas, y las personas, entre comillas, deberían ser libres de hacer uso de su propiedad, aunque en ningún país del mundo los fondos de pensiones son voluntarios. Cualquier sistema, ya sea de reparto o de capitalización individual o mixto como tenemos en Chile, cualquier sistema es forzoso, es de ahorro forzoso, por eso son imposiciones, porque son impuestas. Ahora, el problema con esto es que si nosotros dijéramos, bueno, vamos a apelar a la libertad y al libre albedrío de las personas que puedan sacar su plata. Primero está el tema de la inflación, que es lo que ya hemos hablado, pero segundo está el punto, ok, yo te dejo que tú saques toda tu plata, pero tendría que esa persona firmar un documento donde diga yo renuncio a una pensión estatal. Porque lo que no podría pasar es que una persona saque los fondos de pensiones, se gaste la plata o la invierta mal, por ejemplo, y después vaya al Estado, o sea, a todos nosotros, a pedirnos que le paguemos una pensión. Y ese es el problema. Imagínate, todas las personas sacan la plata del fondo de las pensiones. La verdad es que lo más probable es que la gran mayoría pierda la plata, o la gaste mal, o la invierta mal, o se la gaste con el tiempo, y la verdad es que mucha gente quedaría sin plata. Imagínate que ya hicimos este contrato con esas personas, y todas estas personas entonces no van a cobrar plata pública para sus pensiones. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a ir bajo un puente? ¿Va a tener 5 millones de indigentes? ¿10 millones de indigentes? ¿Cómo funciona una sociedad con ese nivel de indigencia? Es complicado. Entonces, ahí hay un tema. Yo estoy de acuerdo filosóficamente con lo que dice ella, la plata es de las personas adultas deberían poder tomar decisiones respecto de su propiedad, pero está este otro tema. Está el tema de que si tú haces uso de esa propiedad y lo haces mal, después no vengas a pedir que los demás te financien la pensión. Platita no. Esa gente, a mi juicio, tiene derecho a hacer lo que se les gana con su plata. Y lo que yo considero, tiene derecho a hacer lo que se les gana. Tú no eres el dueño de la conciencia de la gente, ninguno de nosotros lo es. Lo único que yo digo es, si usted quiere sacar su plata, señora, señor, para enfrentar la crisis política, económica y de seguridad profunda, que además la vamos a enfrentar con altos mandos corruptos, etcétera, entonces apoye solamente a los candidatos que están disponibles para un nuevo retiro. No apoye a lo que les niegan la posibilidad de que usted use el problema previsional en Chile lo solucionó Piñera. El finado Piñera solucionó el problema previsional en Chile. Generó en el último mes de su gobierno un proyecto de ley que el Frente Amplio quería votar en contra, que yo levanté la manito y dije no lo voy a votar en contra por ningún motivo, porque esto soluciona el problema de pensiones que se llamó PGU. No, pero no es que te solucione el problema por arte de magia, lo que hace es complementar el sistema. Pero si tú te echas y todo el sistema de capitalización individual y la PGU va a ser la única política que pague pensiones, no te alcanza la plata. ¿De dónde sale la plata? Si para lo que estamos haciendo hoy, que es solamente un complemento y que es una parte, ya está, o sea, es muy difícil financiarla. Gran parte del presupuesto estatal se va a la PGU. ¿De dónde vas a sacar la plata si todo el mundo se va a la PGU? ¿Cómo razona esta señora? No, es difícil de entender. Eso genera, sobre lo que había hecho ya Michelle Bachelet, que es un pilar solidario muy importante, eso genera el comienzo de un sistema previsional mucho más justo, en que el Estado asume el problema de pensiones de aquellos que más necesitan. Las AFP están destinadas a desaparecer. Desaparecerán más largo o más corto. Y yo lo que quiero es que la gente su platita se la lleve para la casa. Bueno, esperemos que no desaparezcan, esperemos que los políticos tengan la altura de mira de entender que no hay un mejor sistema de pensiones en ninguna parte del mundo.
Todos estos sistemas de pensiones que te dicen hay sistemas mixtos en Europa que tienen un componente de reparto, es cierto, pero ellos tenían un sistema 100% de reparto. Cuando el sistema quebró, porque es absolutamente insostenible, le empezaron a meter cada vez más capitalización individual y están intentando arrancar de este otro sistema lo antes posible, pero tienen toda una generación entre medio que no pueden simplemente cambiar el sistema porque se quedarían sin pensión, una generación completa. Pero no es porque alguien haya dicho, a ver, ¿cuál es el mejor sistema? Ah, el mixto, una parte de reparto y una parte de capitalización individual. No, el mejor sistema es el de capitalización individual con un componente que puede ser solidario que venga del Estado, pero no un sistema de reparto. Espero que te haya gustado mucho este video. Por favor, dale like, compartir y suscribirse al canal.